Y transitamos ya la segunda quincena del mes de enero. La segunda quincena tal vez signifique vacaciones para muchos. Y cuando hablamos de vacaciones, dicen los expertos, estamos hablando de algo fundamental para el descanso, para el desconecte y para la salud mental. Claro, porque muchas veces solo pensamos en lo físico, Sí. pero hay que recurrir a la mente, hay que tratar de desconectarse. Por eso vamos a dialogar con la doctora Marta Lapid. Ella es neurocientífica y tiene la gentileza de dialogar con nosotros. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Doctora, ¿vacaciones absolutamente necesarias? Absolutamente necesarias. Claro que sí. Desconectarse del trabajo, de la tecnología, de las redes sociales durante Bien. las vacaciones. Desconectarse, doctora, ¿en qué sentido? ¿De manera total, atender alguna urgencia, poner en modo avión el teléfono y los sentidos? Yo diría que lo ideal sería desconectarse totalmente. Si uno quiere que su cerebro, o sea, el cerebro humano está diseñado para manejar el estrés en ráfagas cortas, en periodos cortos, no para Sí. un estado continuo de alerta, ¿no? Entonces el trabajo constante o el uso excesivo de redes mantiene el cerebro, puede mantener el cerebro en un estado como de hiperactividad y eso eleva los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y de alguna manera lo que hacen las vacaciones es proporcionar ese descanso necesario para que esos niveles de cortisol bajen y para que el estrés se reduzca y obviamente para que se mejore la salud mental. Y Bien. otra cosa que a veces no le prestamos atención es a la atención, porque la atención sostenida es un recurso limitado. Es decir, el uso continuo de dispositivos electrónicos o estar trabajando todo el tiempo agota los recursos atencionales y eso lleva a la fatiga mental. Entonces, desconectar al cerebro para que descanse, restaure esa capacidad, ¿no? Para concentrarse, y eso es esencial para la productividad y para la creatividad. Entonces, cuando se viene un año largo y posiblemente dificultoso, está muy bueno desconectar todo lo que se pueda. Bien, desconectar todo lo que se pueda, digo, bueno, trato de no utilizar el teléfono, trato de olvidarme de mi cuestión laboral, pero digo, estoy en la playa, por ejemplo, agarro el teléfono y estoy en las redes sociales. ¿Eso no es descanso, doctora? No, eso no es descanso. En general, lo que se trata es que haga otras cosas, es decir, que agarre un libro, que camine, que aproveche de dejar divagar la mente, que hace que el descanso sea más reparador, eh, que inclusive se haga una pequeña siesta, si se puede, ¿no? El sueño es muy, muy importante, en ese sentido. La exposición constante a las pantallas, bueno, especialmente antes de dormir, pero en general altera los ritmos circadianos de la luz, debido a la luz azul, ¿no? Y eso dificulta un sueño reparador. Así que por supuesto que es muy difícil cuando uno tiene una cierta dependencia digital desconectarse completamente, pero lo ideal es hacerlo. Ujú. Do- Pienso en los adolescentes, doctora, claro. qué difícil, ¿no? Y Es más en muy difícil, vacaciones que tienen más muy, horas. muy. En ese sentido hay que ser bastante creativo, ¿no? Es decir, para generarle al adolescente actividades que lo saquen fuera, ¿no? De las redes, pero ese es un tema bastante complicado. Y yo diría que está más dentro del rama de las psicopedagogas y de los psicólogos, ¿no? Es decir, yo le puedo contar lo que pasa en ese cerebro, ¿no es cierto? En donde, Sí. bueno, no se duerme bien, en donde hay desconexión del cara a cara, de la interacción cara a cara, de las relaciones personales. Entonces, eso disminuye mucho el bienestar emocional en el adulto y en el adolescente también, ¿no? Se Ujú. activan, cuando uno hace este tipo de reconexión, se activan áreas del cerebro que son re importantes en la recompensa y también en la empatía. Pero sí, estamos frente a una situación en donde es muy difícil, sobre todo en los adolescentes, que sacarles el teléfono de la mano, ¿no? Claro, Es muy porque difícil. estamos, doctora, en esta suerte de conectividad, sea por trabajo, por ocio, como en una ruedita del hámster, ¿no es cierto? Estamos subidos permanentemente. ¿Esta desconexión la tenemos que hacer de manera gradual o puede ser de 0 a 100 o va a depender de cada persona? Yo creo que va a depender definitivamente de cada persona. Hay gente que se propone un día de desconexión a la semana y lo hace. Hay gente, por ejemplo, en mi caso, yo a las 10 de la noche dejo el teléfono lejos mío, conectado, es decir, que se vaya cargando y no lo veo hasta el otro día.
Hay gente que hace periodos de desconexión que son realmente muy buenos, o por lo menos no estar conectados durante la comida. Obviamente no conectarse cuando uno se va a la cama, ¿no es cierto? Es decir, antes de dormir, olvidarse de las pantallas. Es decir, se pueden utilizar, digamos, diferentes recursos, ¿no? Para poder desconectarse lo máximo que se pueda, ¿no? Ujú. ¿Y A cuántos veces días? Sí. perdón, no, sí le escucho, le escucho. Sí, ¿cuántos días desconectarse así mentalmente es necesario para tratar de bajar los niveles de estrés, para tratar de volver en las mejores condiciones después cuando retome mi ritmo habitual? Bueno, eso depende obviamente de cada persona, Sí. ¿no? Es decir, eso no hay una regla única, pero digamos, en los estudios que se han hecho, lo ideal es entre 7 y 10 días. 7 y 10 días permite, digamos, ese pequeño periodo inicial de adaptación que todos tenemos, que al principio es como el día 1, el día 2, Sí. ¿no? Como que todavía no estamos del todo desconectados. Bueno, y eso es, ese periodo es el más importante. Y no solamente eso, sino que dentro de ese periodo de 7 a 10 días, uno haga realmente actividades que lo relajen, que lo hagan sentir bien, que lo conecten con la naturaleza, ese tipo de cosas. Ahora, que lo alejen del burnout, ¿no? Esa cosa del cerebro quemado, de la despersonalización, de todas esas cosas. Si uno puede prolongarlo más allá de las 2 semanas, por supuesto que el efecto va a ser mucho más profundo. En muchos países las vacaciones son por periodos cortos, o sea, cortas y más frecuentes. Y a algunos les resulta sumamente efectivo para prevenir, sobre todo, ese cansancio que a veces uno siente, ¿no? Ese cansancio mental que lo quita del bienestar, que como bien decían ustedes al principio, no es solamente la parte física lo que hay que descansar, sino Sí. también la parte mental. Saber poner el cerebro en condiciones para, digamos, poder dejarlo descansar bien. El cerebro necesita limpiarse, liberarse de toxinas. Por eso el sueño es tan importante, un buen sueño reparador. Y bueno, y eso alguna gente lo logra con 10 días. Ujú. Doctora, y también es un momento importante para aquellas personas que no están acostumbradas a desconectarse, probar, hacerlo, luego generar este hábito para el resto del año, para, como usted bien decía, tal vez durante algún momento del día, ya llegada la noche, determinado horario o algún día a la semana, poder estar con uno mismo. Exactamente, eso, inclusive sumergirse en actividades que sean placenteras y que no necesariamente requiera de la pantalla, ¿no? Porque a veces una buena lectura te hace focalizarte en atención plena, es casi un mindfulness, que está tan estudiado en neurociencia de lo bien que hace al cerebro. No hablemos de meditación porque es más difícil de realizar, digamos, música, escuchar buena música o dedicarse en esos periodos que uno quiere tomar el teléfono a un hobby. Cuando uno está, le gusta pintar o cocinar o hacer alguna actividad lúdica de ese tipo, que tiene un hobby que lo apasiona, realmente se súper concentra en lo que está haciendo y se olvida de las preocupaciones cotidianas. Y eso hace muy, muy bien. Hay un fenómeno en el cerebro que hace muchos años que los neurocientíficos sabemos, es que nuestro cerebro, aún el adulto, es un cerebro muy plástico. Es un cerebro en donde en situaciones de estrés, las conexiones entre áreas cerebrales que regulan emociones o el aprendizaje o la memoria se empiezan a desconectar. Y que cuando uno desafía el cerebro con determinadas cosas, nuestro cerebro genera nuevas conexiones neuronales, fortalece las conexiones que nos hace falta. Ese fenómeno de neuroplasticidad es muy importante. Genera neurogénesis, producción de nuevas neuronas en ciertas áreas del cerebro, como el hipocampo, que es muy importante, es un área del sistema límbico muy antigua, que es muy importante para el aprendizaje y la memoria. Entonces, cuando uno toma conciencia de esas cosas, también es importante. Por eso me parece tan bien que ustedes comuniquen estas cosas, porque una vez que la gente conozca esto, decir, bueno, a ver si yo puedo dejar un tiempo el celular y darle un poco de beneficio a mi cerebro. Y eso se consigue aún en adultos mayores. Ujú. Ahora, doctora, nos decía, dejemos de lado las redes sociales. ¿Qué otras cosas deberíamos tratar de reducir en nuestro tiempo de vacaciones también, de alguna manera, para reducir el estrés? Bueno, yo más que reducir diría que uno puede hacer, ¿qué podría hacer, no es cierto? Es Sí. decir, hacer, digamos, caminatas tranquilas, se pueden hacer descansos activos. ¿M?
Es decir, hacer una caminata tranquila, por ejemplo, o bueno, esto que le decía de escuchar música, hacer conexiones sociales, si es posible cuando uno hace las vacaciones, viajes con la familia, aprovechar para hacer alguna actividad juntos que sea placentera, recreativa. Es decir, hay muchas actividades que se pueden hacer durante las vacaciones que no hay ese tiempo durante la vida cotidiana, ¿no? Siempre tratando de buscar los elementos que nos dan placer. Yo creo que cada uno de nosotros sabe cuál es el momento más placentero del día. Entonces, bueno, aumentar esas horas haciendo esa actividad. Eso me parece muy gratificante. Claro. Doctora, y en este pro de desconectarse, ¿pueden surgir, por ejemplo, algunos otros sentimientos como de culpa, de podría estar llevando adelante alguna otra Sí. actividad, o de, por ejemplo, no estoy demasiado socio, no sé cómo disfrutar de mi tiempo libre? Bueno, eso también puede ocurrir, ¿no? El hecho de que uno tenga estas cosas de culposas, ¿no? Pero bueno, hay que saber analizarlas, ¿no es cierto? Y alejarse de ese tipo de cosas, porque en realidad, al contrario, creo que uno en ese momento tiene que ponerse a pensar todo lo que pudo conseguir, ¿no? Yo creo que una de las cosas de esto de focalizarse es porque uno tiene que dejar, se pone en actividad una red del cerebro que une distintas áreas del cerebro, que se llama red de modo por defecto, ¿no? Red por defecto. Y esa red que hace que la mente se divague un poco, es lo que nos hace, digamos, de pronto concentrarnos en el tiempo presente y no esta cosa que bien tiene relación con la culpa de lo que no hicimos o de lo que tenemos que hacer, ¿no? Ujú. Entonces, cuando uno está concentrado en el momento placentero que no es fácil, ¿no? Estoy de acuerdo que no es fácil, recupera muchas cosas que nos llevan al bienestar y a la salud mental. Por eso es que yo insisto en hacer pequeñas cosas agradables que nos desconecten de la pantalla, que, que, nos, eh, que nos lleven inclusive a permitir, ¿no es cierto? Eh, de última, en las vacaciones, hacer como pequeños bloques de tiempo en pantalla, pero no muy excesivos, ¿no es cierto? Sí. Eh, de poder aprender que cuando uno está trabajando hay determinados momentos en que uno se puede levantar, hacer unos estiramientos, hacer unas pequeñas caminatas, no ir a la heladera, pero digamos, hacer esos pequeños cortes, ¿no? Ahora están estos teléfonos digitales que uno los puede sincronizar para para poder cada tanto, digamos, alejarse de la pantalla. Y de alguna manera, me parece que vuelvo a repetir, concientizarse eh, de que le estamos haciendo un daño, ¿no? Que nos estamos haciendo un daño. Claro. Eh, y me parece que ese es el punto, es decir, y ahí es donde yo digo que en las vacaciones el tiempo tiene que ser bien utilizado, ¿no? Ujú. La calidad de las vacaciones más que la cantidad de las vacaciones. Y durante la cotidianeidad, por supuesto, tratar en la medida de lo posible de hacer estas cosas, ¿no? Y de, digamos, evitar la parte culposa. Si uno se toma vacaciones es porque son merecidas, porque Claro. Sí. alguien tomó la responsabilidad del trabajo en ese momento, porque confiamos en esa persona, porque, bueno, somos suficientemente responsables para dejar nuestras cosas organizadas, ¿no? Claro. Eh, no es Doctora, fácil, pero hay que hacer, sí. sí, además del burnout, por último y agradeciéndole su tiempo, ¿cuáles son otros síntomas de un cerebro que no descansa, que no se resetea? Bueno, básicamente dificultades para dormir, digamos, esto es lo clásico, digamos, dificultades para dormir, después no poder concentrarse, perder la creatividad, eh, inclusive generar estados de ansiedad, algunos casos cuando son muy graves, hasta cambios en el estado de ánimo. eh, en algunos casos, cuando el estrés es muy profundo, una de las formas, no es la única, pero una de las formas, uno de los modos de que uno ingresa en estados depresivos es cuando uno está en un estado de estrés crónico, en donde no puede controlar las situaciones de estrés. Y cuando uno toma vacaciones también y deja descansar el cerebro aprende a ser resiliente, es decir, a poder enfrentar situaciones estresantes.
Así que yo creo que todas esas son pequeñas, digamos, señales de que uno tiene que, bueno, decir acá paro. Sí. Claro, el freno de mano. Sí, ahora son todas señales que tenemos que, digamos, autodiagnosticarnos de algún modo nosotros. ¿Qué pasa cuando vemos en el otro estas cuestiones, Bueno, ¿no? De las dificultades. Bueno, yo creo que no está mal si es una persona cercana a quien uno aprecia hacer un comentario. Yo creo que personalmente no me parece bueno dar consejos si uno no Sí, está en el área que corresponde, pero sí, digamos, impulsar a que estoy notando que algo raro pasa, a veces se le puede acercar que hable con alguien y a veces también una oreja amiga ayuda muchísimo a esto, ¿no? Es decir, pero bueno, hay que ser un buena escucha, ¿no? sí. Eh, pero digamos, siempre tiene que hacerse sin lastimar al otro, digamos, ¿no? Y Totalmente. estoy De buena hablando en fe. voz de la Sí, psicología, sí. claro, porque no soy, te vuelvo a repetir, no soy ni médica ni psicóloga, no soy neurocientífica. Claro. Y sí sé lo que pasa en el cerebro, pero bueno, el sentido común te dice eso y Desde ya. quizás los años. Doctora Marta Lapid, le agradecemos muchísimo su tiempo, estos consejos. A todos nos viene bien el descansar realmente, así que los vamos a tomar sin duda. Muchas gracias. Gracias a ustedes.